Hola, bienvenidos a todos a esta nueva edición de La Escuelita Online. Este es otro nuevo, vamos a decir, episodio formativo donde compartimos conocimientos con todos ustedes. No solamente venimos a hablarles desde nuestra experiencia, sino que también queremos invitarlos a interactuar con nosotros, a hacer preguntas, a dar sus opiniones a través del chat, que como ven ya está disponible para que nos puedan escribir. Los voy a invitar en principio a presentarse, ya varias personas lo están haciendo, está Dorita, está Ana Patricia, está Ángela Medina, está Génesis Salazar, todos gracias por irse sumando, ya somos más de 56 personas, tenemos más de 150 inscritas, así que creemos que esto va a estar bien interesante el día de hoy. Los voy a invitar, como les digo, a saludarnos por allí, validar que están escuchando, por favor, se pueden colocar una manito o cualquier comentario por el chat, sería estupendo para saber que sus conexiones están funcionando muy bien. De igual manera, estamos grabando este webinar del día de hoy para que lo puedan ver de luego a través de nuestro canal de YouTube, que ya está activo, donde hemos ido colgando todos los webinars y seguiremos sumando algunas otras cositas y herramientas para compartir. Cuando les hablo de presentarse por allí, coloquen quiénes son, qué hacen, sus cuentas de Instagram para que todos los que estamos podamos conocernos, seguirnos y, por qué no, generar alianzas estratégicas que más adelante nos ayuden a potenciar nuestros proyectos, marcas o, bueno, a generar ideas y algunas otras cosas. Mi nombre es Yurem Mercado, yo soy la directora de YM. YM Agency, una agencia de comunicaciones y producción de eventos que, bueno, en este caso como YM tiene 4 años activa, pero yo desde mi experiencia tengo más de 15 años trabajando en el área de las comunicaciones estratégicas. Nací en la radio, de alguna manera mi espacio, mi formación viene desde un circuito que me recibió por más de 10 años, donde pude ser pasante, productora, finalmente talento, y bueno, hoy por hoy esto ha sido lo que me ha ayudado a crecer y a trabajar en lo que hago de manera orgánica, natural y con mucha pasión. Estoy feliz de hacer este webinar. Vamos a hablar del podcast como herramienta para conectar, y esta es una iniciativa, este contenido de hoy es una iniciativa de mi querida amiga de la radio. Nos conocimos haciendo radio hace muchos años y bueno, creo que de allí no nos hemos podido separar, siempre tratando de generar conexiones. María Gabriela Díaz, conocido como Maga Díaz, conocida como Magadilo en Instagram. Maga, si les cuento brevemente de ella, la conocí detrás de los micrófonos de la radio siendo la productora de César Miguel Rondón. ¿Por cuántos años, Maga? Oye, vale, bienvenidos a todos, muchísimas gracias, Yuro, por esta invitación. Estoy súper emocionada porque, como bien lo dices, pues nos conocemos hace muchísimo tiempo. Yuraima es una mujer que no para y me encanta todo esto que está haciendo los webinars con YM. Y el productor César Miguel Rondón, realmente eso fue como un máster. Yo digo que no necesité, o sea, hacer otro máster afuera, porque ese señor, la verdad es que es una escuela, y estuve aproximadamente casi 5 años siendo su productora. Y pues bueno, era otra dinámica, una dinámica que era más con contenido político, contenido también social, cultural, pero aprendes muchísimo y a resolver en el momento rápido, o sea, es de verdad una super escuela. Y me acuerdo que tú también estabas al aire con tu programa, y pues bueno, nada, siempre he seguido tus pasos para las personas que se están conectando y quizás no saben un poco como que de nuestro pasado. Pues bueno, tenemos mucho tiempo de experiencia en radio como productoras, como locutoras, creadoras de contenido. Y pues bueno, cada una ha ido desarrollando estas habilidades a través de lo que quieren. Yura con todo lo que ha sido YM Comunica, una super agencia, y pues bueno, también con sus emprendimientos aparte, y que nunca te has apartado realmente de todo lo que tú haces también como Yuraima Mercado. Y yo, pues bueno, nada, ahorita, después de César Miguel, que decidí dar como ese salto, pues formé una productora junto a otras actrices, 4x4 Producciones, para poder hacer teatro, cine, pudimos conectar con muchas personas. Y pues bueno, nada, comencé también a poder estar al aire en distintas radios, y hoy en día estoy en La Mega, que siempre quise estar allí desde chiquita. Y pues bueno, tengo un podcast que se llama Salta de Una. Quienes no lo han escuchado, pues lo invito a que también se acerquen por allá, para que, bueno, se inspiren un poco con los saltos que dan todas estas mujeres que he entrevistado, que una de ellas, por cierto, fue Yuraima, porque, bueno, si algo le admiro a Yura es que tiene como mucha convicción en todo lo que hace y mucha perseverancia. Ay, qué bella, muchas gracias. Bueno, la emotividad y las emociones son parte del tema de comunicar y generar mejores lazos y conexiones más sólidas.
Para nosotras nuestra principal conexión es la radio y la generación de contenido. Ahorita es que estamos empezando a escuchar y entender el término de generar contenidos, pero realmente esto es algo que ha existido desde siempre. Los periodistas, con nosotras como periodistas, pues hemos tenido la tarea de toda la vida, desde que éramos unas estudiantes, de buscar formas de comunicar noticias, hacer entrevistas de personalidades o hablar de eventos o lo que sea desde distintas plataformas que en ese momento eran más convencionales, como lo podía hacer un periódico impreso, como lo podía hacer la radio, incluso más que la FM que conocemos, la AM, que es esa de amplitud modulada que llega a unos lugares realmente insólitos, total, porque tiene muchísimo alcance. Y bueno, hoy por hoy ya se ha hecho más masivo por el tema digital. Pero me gustaría que vean algo rápidamente esto es una pequeña introducción de lo que puede ser un podcast donde nosotras dos somos protagonistas. ¿Y renunciaste a irte a estudiar a Buenos Aires? Renuncié a estudiar a Buenos Aires, la ciudad que yo en ese momento, porque si ahorita lo visualizo, no, ahorita lo pienso y digo, qué impresionante cómo ese era mi sueño, mi objetivo en ese momento, pero ahorita no siento que lo sé. Claro, o sea, todo cambió. Todo cambió. Yura, gracias por venir a Salta de U. Bueno, queríamos solamente mostrarles una pequeña intro de lo que es este podcast, Salta de una espectacular que tiene Maga. Es interesantísimo ver cómo toda la experiencia de radio te lleva a crear algo tan lindo como este podcast. Vamos a hablar hoy de algunas herramientas, vamos a hablar hoy de la parte emocional a nivel de contenido, vamos a hablar hoy de cómo el podcast puede ser una solución efectiva para sus marcas, si funciona o no para todos. Vamos a hablar un poquito a nivel económico, cómo capitalizar con un súper invitado como lo es John da Silva del Patio Estudio. La verdad es que si hay una forma ahorita de ver cómo capitalizar los podcasts, creo que es una referencial en nuestro país y por eso lo vamos a tener de invitado. Él se va a sumar en breve a este webinar, está atendiendo una de las 10.000 reuniones en su cotidianidad. Y bueno, lo que vieron ese intro de Salta de Una es el podcast de Maga. Yo estuve invitada en ese pedacito que lograron ver allí. Es una entrevista que está completa a través del canal de YouTube y que has tenido otras invitadas, ¿no? ¿Y de qué trata tu podcast, sí, Maga? bueno, un poco para que también se familiaricen, no solamente con mi podcast, sino que ya ustedes vayan pensando ahí si tienen sus propias ideas, pues yo decidí hacer el podcast porque, bueno, estaba en un momento como de mi vida en el que literalmente tuve que saltar, atreverme a hacer cosas de distintas maneras y no estaba en pandemia, así que ahorita quizás nos entendemos más en eso. Y pues bueno, es escuchar los saltos de otras mujeres, historias que uno, bueno, puede tomar como referencia porque todos hemos tenido saltos, momentos en los que nos queremos arriesgar por cosas y no las pensamos o pensamos que no somos suficientemente buenos o que nos falta todavía. Bueno, por un montón de excusas que nos ponemos nosotros mismos, tanto en lo profesional como en lo personal. Y bueno, a mí me encanta como actriz, como periodista, todo el tema, lo que es Pro Women, en pro de la mujer y conocer un poco también estas historias. Y dije, bueno, ¿por qué no? Si ha habido tanta migración de venezolanos, tantas personas que todavía talentosas que están aquí y que están marcando pauta, porque creo que también eso como que nos ha acelerado a todos a generar ideas, a buscar las maneras de conectar, no solamente ahorita que estamos en una pandemia, sino creo que como venezolanos, los venezolanos que estén conectados aquí, pues pueden entender, si nos están escuchando de otros lados, pues también se pueden sentir quizás como aguerridos a ir por lo que quieren. Y comencé a entrevistar a distintas mujeres de distintos sectores, empresariales, comediantes, actrices, periodistas, de todo tipo. Ya vamos por la Mujer 18, o sea, la primera temporada es hasta 25 mujeres. Y pues ese es un podcast que también me gusta muchísimo porque es un equipo que está conformado por mujeres, que está Lorena Vivas como productora, está Alejandra Mejías como editora, y que han creído en el proyecto y en verdad las quiero muchísimo porque más allá de un trabajo nos hemos podido conectar con las personas y el feedback que hemos recibido con el podcast ha sido muy gratificante porque hay personas que me dicen, oye, ¿sabes qué? Me pasó, por ejemplo, esto que dice Yuraima en su episodio,
y yo la verdad es que, bueno, me siento identificada con ella y ahora sí me siento como con ese valor de lanzarme, ¿no? A hacer lo que quiero. No era un podcast como por decir de autoayuda o algo así, sencillamente era de una manera cool conocer las historias de estas distintas mujeres y cómo han logrado lo que han logrado, porque todas en distintos ámbitos han logrado cosas maravillosas y se han reinventado. Y pues bueno, también he tenido mucho feedback, obviamente de hombres. Me encantaría hacer más adelante un salto con hombres porque la manera de abordar cada situación es muy distinta. No es que sea una cosa solamente de género, pero sí siento que, por ejemplo, cada mujer que hemos entrevistado tiene como esa sensibilidad de conectar o buscarle la vuelta, y han pasado cosas de verdad que yo nunca me espero que me digan en la entrevista, que han sido como, wow, ¿cómo le pasó eso y cómo salió adelante? Entonces de ahí salió como esa necesidad, ese propósito de poder tener como un impacto más allá de que fuera un podcast mediático o algo, pero han salido y han surgido nuevas iniciativas como por ejemplo antes de la pandemia, justamente como la semana antes, en marzo tuvimos un Salta de una en vivo, que fue con la Vero Gómez, también fue con Claudia Valladares y fue también con Carolina Vázquez, maravillosas las tres. Y pues bueno, ese episodio lo han comentado muchísimo, además que las personas que estuvieron ahí con ese cara a cara también vivieron una experiencia muy chévere, se pudo hacer preguntas, todo lo demás, y fue muy, pero muy gratificante. Y bueno, esto es como para darles una idea general del podcast, quienes no lo han escuchado y quienes, bueno, tienen alguna idea que seguramente se van a aclarar un poco con este webinar de llevar a cabo. Vamos a hablar de términos para poder entonces introducir y poder trabajar con estos ejemplos de podcast. Sin duda alguna, lo primero que les voy a invitar al terminar acá es ver el podcast de Maga para que puedan entender de lo que estamos hablando hoy. Y bueno, luego también a todos los podcasts que tiene el patio y luego un montón de referencias que nos encantaría ir compartiendo por acá y por nuestras redes sociales. En principio, hablemos de qué es un podcast. Uh-huh. Hablamos, esto es muy sencillo, hay algo que ha estado pasando en los últimos años y es que muchos productores o locutores o periodistas de radio se han ido a las redes sociales o se han ido al internet, creando pequeñas emisoras de radios por internet. En un principio yo creo que ninguno le tenía fe a este proyecto de la radio por internet, no porque sea malo, sino porque genera la acción de ir a la página web, colocar play, tener buena conexión, o sea, era como una serie de cosas que tú decías, ay, qué flojera, me quedo con la radio que la pongo en mi carro y ya está. Pero realmente un podcast es una emisión de radio que se hace vía internet. O sea, más allá de que ahora le hemos colocado video, le colocamos otras herramientas y tenemos un montón de plataformas para comunicar, realmente un podcast es una emisión de radio hecha a través de internet. Que sea en voz, que sea en voz y en video, hay millones de formas de hacerlo y de eso vamos a ir hablando un poquito más adelante, pero es importante entender que el podcast es simplemente eso, ¿correcto? O sea, no tiene más nada que buscar. No, de hecho, algo muy importante que dices, creo que también es algo cultural. Vuelvo a citar a la gente de Venezuela y la gente que está viéndonos desde afuera, pues también por una cosa de conectividad, no estamos acostumbrados acá a ver YouTube o a ver una emisora de radio que las ponen por televisión ahora. O sea, tú conectas YouTube y está la emisora de radio y vas haciendo cosas en tu casa. Pero ahorita con inclusive todo esto de la pandemia en todas partes del mundo, pues eso ahora es como que nos hicieron una aceleración, pero a 1000, porque uno a veces ve inclusive personas, o sea, mis papás conectan YouTube, que bueno, de verdad ellos jamás hacían eso, en vez de conectar una radio y escuchan a veces radio por allí, cosa que es muy raro, pero bueno, está sucediendo y eso también ha abierto puertas a personas que puedan dar a conocer sus mensajes, sus marcas, sus emprendimientos, porque bueno, ahora como todo, inclusive la televisión, por ejemplo, todo el fenómeno que está pasando con Netflix, que ahora no solamente dependen de Hollywood, un ejemplo, pues, sino que ahora hay plataformas donde hago mi película, busco y la vendo y sabes que no dependo de Hollywood. Entonces pasa eso lo mismo con las redes sociales. Creo que están muy de moda porque, bueno, hay esa aceleración y las personas quieren dar a conocer sus mensajes. Muchísimas profesionales de distintos ámbitos, no solamente artistas, vamos a decir así, pues están siempre viendo cómo conectar a través de Instagram TV o cómo conectar a través de un podcast, o por ejemplo, muchas personas están metiéndose en YouTube, que dicen, bueno, ¿será que yo soy un youtuber o no? Esas diferencias de lo que es un youtuber o un podcaster, vamos a decirlo así, o sencillamente si tienes una cuenta en Instagram,
realmente todo tiene como una especie, tienen distintos códigos de manejo, pero todo va a lo mismo. Y como dice Yura, pues la raíz de todo eso es la radio, porque de eso se comenzó a hacer radio, que tienes un super equipo, una cabina, todo lo demás, pero ahora lo puedes hacer desde tu casa y bueno, no se necesita siempre todo ese super equipo y es lo que vamos a ver aquí. ¿Para qué sirve un podcast? O sea, ¿para qué lo Exacto. podemos utilizar? Para compartir noticias y conocimientos, para que las empresas muestren contenido de Sí. valor y sus productos y generen emocionalidad, para que los artistas se den a conocer, para compartir música, para compartir, ¿por qué no?, los actores, algunos segmentos. Hay modelos que están compartiendo formas de posar para las cámaras, para formarse de manera educativa. Profesores, colegios, universidades lo están haciendo, pero allí vi que tenemos a la gente del Colegio Integral El Ávila participando en este webinar, y tenemos un editor y productor del Colegio Integral del Ávila. O sea, creo que lo que puedes agarrar de acá para generar unos podcasts interesantísimos con los estudiantes puede ser chévere. Sí. Para dar clases y conferencias en línea, ya no tienes que ir, bueno, con todo este tema del COVID, no tenemos que ir a un sitio, podemos tomar clases en línea. Además, como una herramienta de medición, creo que es poderosísimo, porque vamos a saber realmente a quién le estamos llegando, a cuántas personas, sí. Y tiene un poder de alcance a nivel global, que creo que para mí, Maga, es una de las cosas más poderosas que tiene el tema del internet, es el tema del alcance global. Voy a dar un ejemplo rápido, que no fue un podcast, pero fue una transmisión en vivo que hizo el Colegio San Ignacio para su fundación, su organización, que es OSCASI, que educa, bueno, la verdad no recuerdo cuántos niños les brinda educación. ¿Perdón? 150 niños en este momento reciben educación gratuita en el colegio, y bueno, tiene un alcance brutal. Lo cierto es que por una transmisión que hicieron con Nacho Palacios y su empresa Crack Studio, que hicieron un muy buen trabajo, parecía un programa, un teletón, o sea, parecía un teletón, era un programa de televisión con animadores en vivo, algunos falsos en vivo donde estaban algunos conciertos pregrabados. Lo cierto es que recaudaron en un día más de $180,000 en una transmisión. ¡Wow! ¿Por qué? Porque captaron a todos los exalumnos a nivel mundial, fue un alcance global, o sea, había gente viéndolo o sea, en Rusia, casi que había gente conectada, donando. Imagínense toda la emocionalidad que genera ver a tus compañeros del colegio transmitiendo un canal de YouTube y cantando, o sea, o pidiendo colecta, o vendiendo comida, delivery en Caracas. O sea, fue interesantísimo. Entonces, solamente les menciono esto por lo que puede ser, por lo que tengamos que entender, por lo que tenemos que entender que alcanza un podcast, una transmisión de radio, o cualquier cosa que hagamos a través del internet. Bueno, hay algo que estoy leyendo acá en los comentarios. Veo que, por cierto, está Carolina Vázquez conectada, que fue una de las invitadas de que le está hablando del Salta en Vivo. Está aquí Joana, que dice que cada quien me está diciendo qué hacen, que hay unos que son de comunicadores, están en el medio audiovisual, otra es modelo. Bueno, lo más importante de todo esto que estaba diciendo Yura, y porque, por ejemplo, en el Colegio San Ignacio funcionó eso, es porque tenían muy claro el objetivo, el propósito. Entonces, para partir de cualquier cosa, antes de cualquier tecnicismo, que aquí están preguntando que dónde pueden poner el podcast, siempre es muy importante el propósito que tú tienes con ese podcast, y si es un poco a largo plazo. No es que tampoco te vayas a asustar, y si no tienes pensado hasta el episodio 100, no lo hagas, pero sí es importante que, por ejemplo, te sientas a hacer una lista del tema que vas a hablar, cuál es el propósito, a quién vas a impactar, qué quieres tú lograr con eso. Por ejemplo, aquí voy a tomar el ejemplo de Carolina, porque la conozco. Pues ella es psicóloga y ella hace todo un trabajo maravilloso también, tiene toda una Aquamater, que también tiene que ver con todo lo que es la maternidad. Entonces, por ejemplo, hacer una lista yo quiero hablar de la mujer y de los temas, por ejemplo, involucrados a la maternidad, o a todo lo que son las relaciones de pareja, un ejemplo. Entonces, hacer una lista de distintos temas. ¿Cómo los puedes dividir como episodio? ¿Realmente cuánto te da? Si tú ves que, por ejemplo, haces esa lista y tienes, no sé, 20 temas, oye, tienes temas para cortar, porque seguramente cuando los vayas haciendo te van a generar otros temas y otras inquietudes. Igual con todas las profesiones. Si eso está muy claro, es fundamental. ¿Y por qué les digo esto? A veces hay personas que tienen unos podcasts espectaculares, con herramientas, tienen un equipo, tienen una cosa, bueno, que tú dices, qué belleza,
y no aportan nada o sencillamente no tienen continuidad. Es una cosa súper importante y que eso yo creo que es lo más difícil. Miren, yo también, porque lo digo aquí abiertamente, o sea, a mí me encanta estudiar, siempre ando tomando cursos con distintas personas que trabajan en redes, en todo lo que es digital, porque siempre hay que estarse como que haciendo ese update, pues, y uno se da cuenta de que si no tienes ese propósito y no puedes lograr esa continuidad, estás frito. Porque es igual que, por ejemplo, con todo esto del Instagram y el algoritmo, si es no sé, hay otros países que funciona Facebook y si tú no publicas nunca nada, tampoco le sales a los demás. O sea, hay muchas cosas que tomar en cuenta. Entonces, principalmente, eso que está diciendo Yura, el podcast sirve para darte a conocer y para conectar con gente de otros lados remotos. Por ejemplo, a mí, yo no sabía que me están escuchando mucha gente en Estados Unidos. Eso te lo dan unas estadísticas dependiendo de los canales de distribución que tú utilices. Entonces, es importante que tú tengas claro eso y siempre que, bueno, te vayas a dirigir, ahorita cada vez estamos más globalizados, nos comunicamos todos cada vez más y de verdad no es nada imposible. Por ejemplo, eso que dice Yuraima de lo que logró el Colegio San Ignacio, claro, porque había demasiada gente que está viviendo fuera y que también, por ejemplo, lo que es $1 para alguien aquí en Venezuela es muy distinto a lo que es para esa persona, no sé, en Estados Unidos o en otro lugar del mundo. Y por eso se conectan. ¿Por qué? Porque hay un buen propósito. Entonces, por ejemplo, no sé si continuamos, Sí. ya decir de lo de que para qué sirve, ya estamos claros. Hay algo importante, es que hay podcasts de video y hay podcasts de audio nada más. Los de audio obviamente son mucho más sencillos porque uno no está pendiente de cómo luce, uno acá, por ejemplo, yo me conecté acá y yo estaba, ay, que me voy a maquillar, que acá tal, eso hay que, o sea, hay que hacer como una producción, tanto seas mujer como hombre, creo que es igual. Y los de audio pues te ayudan a ser un poco más fluidos con todo el contenido, porque puedes hasta sacar, no sé, si quieres 3 podcasts a la semana porque los grabas en una sola sentada y pues fluye, ¿no? Por ejemplo, algo que estábamos hablando Yuri y yo antes de comenzar el webinar es esto, lo de los emprendimientos. ¿Cómo usan estas tecnologías? Porque pueden ser cosas personales, pero también marcas, y marcas con propósitos, o si tienen algo muy particular que digan, bueno, vamos a lanzar una temporada de tantos episodios con este propósito. Eso puede ser también, no tiene que ser un podcast para toda la vida. Hay algo interesante, Maga, que por ejemplo Ana Isabel Hernández, que tiene, bueno, muchísima experiencia con el tema de desarrollo de marcas y emprendimientos, habla de que tengamos cuidado con el objetivo y el propósito, y es así. Cuando hablamos, el propósito es un objetivo, sí lo es, pero cuando hablamos de objetivos, hablamos de metas alcanzables y medibles, ¿no? Con fechas y como con una claridad, o sea, es esto lo que yo necesito lograr para saber que está funcionando. Sí. Cuando hablamos de un propósito, si bien es un objetivo el propósito, estamos hablando más de la motivación, de aquello que nos motiva, que es la razón de ser de nuestro proyecto, que es lo que de alguna manera genera un beneficio a alguien, que vamos a tener a cambio de esto. Entonces, me pareció lindo hacer como justamente este paréntesis, gracias al comentario de Ana Isabel, y chéverísimo si quiere también como profundizarlo un poco más, pero para que tengamos claro cuando hablamos de propósitos y de objetivos, si bien vamos a hablar mucho de propósito porque además para nosotros el tema de la comunicación tiene que tener propósito, o sea, tiene que tener algo de vuelta para ti, para tu comunidad, para tu entorno, pero también para la gente, exacto, se trata de dar. Pero tiene que haber unos objetivos que, bueno, que sean rentables o que sean, dependiendo de lo que tú quieras hacer, pero eso es importante tenerlo claro. O sea, un pequeño inciso es, por ejemplo, ayer a mí me invitaron a hablar en el podcast de Julio Finance, lo pueden seguir por @JulioFinance, o sea, es una persona que está dedicada, es venezolano, está en Miami, a todo lo que es las finanzas. O sea, nadie se imaginaría que alguien así tendría un podcast, y lo tiene, se llama Finanzas Orgánicas, y pues él me decía, es que esto a mí me retroalimenta. No solamente entrevistar a las personas con todo lo que es la temática económica, yo hablé como, por ejemplo, esto de ser freelance o actriz o locutora y cómo generar ingresos, y él me dice, bueno, yo lo que hago es que estos podcasts no me están generando un ingreso como tal a él en este caso, pero realmente me ha abierto a un gran mercado y a una gran comunidad. Él ha creado comunidad, y esa comunidad, como él está haciendo eso con tanto propósito, es decir, que él quiere enseñar a que la gente aprenda a manejar sus finanzas, a que sea independientemente financieramente, pues bueno, tiene un gran propósito, y eso es como un leitmotiv, o sea, algo que lo conecta. Entonces, por ejemplo, si Julio está cansado la semana que viene,
no, él no va a dejar de hacer el podcast. A eso voy, porque es que es muy fácil quizás entrar en esa euforia de hacer 5 episodios, wow, sí, y cuando ves que es un trabajo, pues dices, no, ¿sabes qué? Yo voy a dejar esto hasta aquí, mejor hago otras cosas que me generen un dinero inmediato, pero es que eso es como generar tu nombre, tu marca, tu comunidad y conectar desde otro lado. Es que justamente lo hemos hablado mucho fuera de línea, o sea, en el offline, hablamos mucho sobre una de las cosas más difíciles e importantes para crear un podcast. Se trata de la persistencia, la perseverancia, la continuidad. O sea, un podcast, ojo, podría ser una vez al mes que lo hagas, pero lo importante es que realmente lo hagas una vez al mes, porque en el momento que te detienes, toda esa audiencia que estás generando, la comunidad que estás creando, la fidelidad, se pierde. Lo hemos hablado. Puedes tener frecuencia semanal, puedes tener frecuencia mensual, quincenal, lo que tú decidas hacer, pero lo que tú decidas hacer, tienes que hacerlo, de manera que se pueda, como todo, nosotros hablando de radio, porque funciona igual, cuando tienes que tener, hablando de publicidad en radio, desde siempre, nosotros invitamos a los anunciantes a que compren por lo menos 3 meses de publicidad. ¿Por qué? Porque la continuidad, o sea, el escuchar... recall. Exacto, el escuchar constantemente la marca, escuchas la radio, lo escuchas en la cuña, después de tanto tiempo, estos 3 meses aproximadamente, es que tú vas a ver las ventas. Y es así, es una inversión. Pasa igual con el podcast. Bueno, hay algo, perdona que te interrumpa, Yura, que un amigo que vive en Madrid, que él se dedica a todo lo que son los youtubers, YouTube, y bueno, tiene inclusive cursos sobre eso. Por ahí seguramente hay personas que también saben de esto mucho. Él me dijo que no, Maga, relájate un poquito porque, mi amor, cuando tú lleves como por el episodio 40, es que tú vas a poder empezar a sentir algo. Y eso es muy relativo. Y yo que en verdad, y me dice, claro, porque después tú no le puedes lanzar a YouTube, que por ejemplo, es un buscador universal y que hay 5 episodios y con esto ya yo voy a pegar. No, o sea, creo que esas expectativas tenemos que ser como muy realistas. No importa si tienen como una super promoción, inclusive, es que yo diría, si es alguien súper famoso, bueno, al menos que sea Kim Kardashian, que lanzó un podcast, pero ahí vamos a ver, seguramente Kim Kardashian tiene, aquí estoy juzgando, ok, me voy a poner a suponer que capaz tiene un super equipo, la cosa queda espectacular, pero Kim capaz dice, no, ¿sabes qué? Al 5.º episodio, mira, yo no tengo tiempo para esto o no quiero. O sea, son cosas distintas que varían. Y lo digo porque hay personas a veces que también sucede que dicen, no, yo no estoy listo, yo no tengo las herramientas necesarias, no, yo no sé yo no soy tan conocido, yo no sé. No, pero si tú tienes algo que dar de valor y un contenido que aportar, si tú lo preparas bien y pues buscas la manera, todo es posible. De acuerdo. John da Silva se acaba de unir al webinar. Sí. Vamos a darle la bienvenida a John. Cuando quieras puedes incorporarte a esta conversación. Estamos hablando de cómo los emprendimientos pueden usar esta tecnología, si cualquiera puede hacer un podcast, sí o no, si es positivo para todas las marcas. Esto estamos empezando ahorita a responderlo, así que bienvenido, John. Del patio, hemos hablado de ti, de lo poderoso que han sido tus podcasts y bueno, sabemos que al final vas a hablar un poco más de la parte de cómo capitalizar, que es en la que nosotras estamos todavía muy crudas y aquí vienes tú a darnos una maestría, pero sería interesantísimo que puedas incorporarte en cualquiera de estas preguntas también que van haciendo las personas a través del chat. Hola, buenos días, qué chévere estar acá. La verdad que súper emocionado de participar con ustedes y bueno, cada vez que se hable de podcast me encanta ser parte porque bueno, soy obviamente un entusiasta de podcasting y las escucho y estoy de acuerdo con lo que dicen. Claramente una de las cosas más complejas que tiene, que tiene el podcast es la continuidad, tal cual como lo comentan. Hace un rato analizaba todos los diferentes podcasts en el mundo que hablan que tienen éxito. No importa cuál es lo que abordan, no importa la frecuencia. La única constante en los diferentes podcasts de éxito es la continuidad. Es lo que hace que se genere el hábito, es lo que hace que se genere la conexión. Luego hay otras variables que van a hacer que ese éxito se acelere o no. Por ejemplo, hay un gran youtuber que yo sigo que se llama Casey Neistat, que es un bloguero, o sea, hace daily blogs. Y el tipo, hasta su video número 150 y pico no tuvo éxito. Y hoy día es hiper exitoso. Y lo que él siempre dice es que tú no sabes cuál va a ser tu capítulo que te va a detonar. Pero para que eso suceda, los tienes que hacer. O sea, los tienes que estar haciendo constantemente. Y lo cual, como comentaban previamente, es súper frustrante cuando tú trabajas, grabas, haces guión, editas, montas, 10 personas te escucharon.
puede ser complejo, pero si tú alineas tus objetivos y entiendes que es un proceso, lo vas a poder llevar. Si tú crees que lanzas un audio y ese audio de pronto te va a hacer un influencer global, ahí sí vas a tener frustraciones. Entonces, entender esa proyección que tiene en el tiempo es genial. Yo tal vez quería como compartir para darle la palabra que continúen con su speech, compartir, bueno, sí, nosotros tenemos múltiples experiencias en el patio de proyectos que, por ejemplo, mi caso personal, que hablo de marketing con Juan Carlos Martínez, tenemos 40 ediciones y lo que nos escuchan son 2.000 personas por emisión. O sea, es un podcast muy de nicho, es un podcast muy pequeño, pero nosotros nos sentimos bien con eso porque esa es nuestra expectativa de audiencia. Claro. Versus otro podcast donde nosotros queremos que nos escuchen 150.000 personas cada edición. Porque la expectativa de audiencia y el nicho de lo que tú hablas es lo que lo hace relevante. Es decir, el humor es relevante, por ejemplo, para muchísima gente, como puede ser un podcast de humor, pero el marketing digital y la estrategia de negocios es relevante para un grupo más pequeño de personas. Entonces, también definir el tamaño de tu audiencia te puede ayudar con la frustración que puede crear que no tengas mucha gente escuchando tus contenidos en los primeros tiempos. Totalmente, totalmente. Estoy de acuerdo con lo que dice John. Por cierto, ese youtuber que él dice, Casey, yo también, a mí me encanta, búsquenlo, es muy cool porque además que prueba todas las cosas más tecnológicas y la manera en que también se ve que es como muy orgánico sus comentarios, eso engancha muchísimo, que también Sí. va un poco con todo lo que estamos hablando de la preparación o el delivery del mensaje. Mientras sea más honesto, también la gente engancha, porque ahorita hay como una sobresaturación de contenido en las redes. Siempre ha habido, pero ahora es como más porque, bueno, todos ustedes están conectados acá y quién sabe si de todos los 68 participantes, bueno, no sé, 50 hagan el podcast. Bueno, va a haber más contenido, pero yo creo que hay público para todo. Si está bien hecho, hay público para todo. Cuando hacemos la pregunta de positivo para todas las marcas, yo desde mi experiencia considero que puede ser muy positivo si lo haces bien, ¿no? También lo comenté con Maga, John, y hablamos se trata de, no importa que tus herramientas sean muy sencillas, que lo hagas con un celular, con el micrófono del teléfono, y ya vamos a enumerar algunas herramientas y las vamos a ir puliendo juntos, pero creo que tiene que ver mucho con la excelencia, o sea, no importa qué tan sencillo sea tu podcast, mientras sea un contenido excelente, mientras el audio lo puedas grabar bien y mientras la edición sea bastante digna, creo que podrías perfectamente comenzar a hacer un contenido positivo para generar un posicionamiento, quizás no a corto, pero sí a largo plazo. Total. Bueno, hay algo que es muy importante que, por ejemplo, las herramientas, lo que muchas personas aquí estaban preguntando, vamos a partir de que no tengan como un equipo humano o una casa productora especialista en esto, como es el caso, por ejemplo, del Patio, que hacen contenido muy cool, pues están, por ejemplo, herramientas que pueden usar en su casa y es importante conocerlas. Por ejemplo, bueno, antes de ir a las herramientas, o sea, ya vamos a hacer algo, que varias personas están aquí preguntando qué tipos de herramientas utilizar. Pues bueno, por ejemplo, hay herramientas como, bueno, grabarse en su casa puede ser con un buen celular, con una buena iluminación, con un micrófono. Si no tienen micrófono, también pueden ser con unos audífonos, dependiendo ahorita de cómo hagan todas esas transmisiones. Por ejemplo, inclusive en la radio, hemos estado saliendo muchísimo tiempo por Zoom. Y hay otras aplicaciones que son aún mejor, que se llaman, por ejemplo, está CleanFit, que el audio es mejor y no hay imagen, porque la imagen como que carga mucho lo que es el internet, y más aquí en Venezuela, para las personas que se están conectando de otros lados, pues quizás es más fácil, pero estas herramientas son gratuitas. Bueno, ahí están los que son ilimitados, que obviamente son pagos, pero todo lo que es, por ejemplo, edición, bien sea iMovie, bien sea Premiere, todas estas aplicaciones pues se pueden conseguir, las pueden tener. Hay aplicaciones inclusive que bueno, no es lo ideal es que tengan una computadora, pero inclusive para celular. O sea, hay productoras en la radio que son demasiado centennial, que te editan un video en el celular en 2 segundos y queda espectacular y tú dices, wow, o sea, ¿cómo logró esto? Entonces, bueno, más adelante quizás lo podemos explicar un poco mejor. Podemos hablar de entrando en el tema de las herramientas. Acá hicimos un repaso sobre lo que consideramos lo más básico para que puedas comenzar un podcast. Y si vamos a lo primero, hablamos de un empaque. Es muy cómico porque cuando hablamos de un empaque, sobre todo
nosotros venimos de radio de mucho tiempo y el empaque para nosotros es esa Vital. presentación que escuchaban comenzando un programa de radio, con un locutor hablando con sonidos y muchos efectos, que daba la bienvenida, que daba la presentación. Hola, bienvenidos. Esto, en mi caso, Pan Caliente con Luque Grande y Mari Carmen Cervelli. Ese era mi programa de radio cuando era productora. Entonces, ese empaque, la tapa, qué decir en ese momento, qué tipo de efectos usar, cuál es el sonido de fondo, qué voz en off, que es la voz que únicamente la voz vas a usar, qué va a decir exactamente ese guión. De eso se trata el empaque. Pensando en radio, es así. En podcast es similar, es exactamente igual. Hablamos del título, cómo se va a llamar, cuál va a ser tu logo, si va a estar animado porque probablemente sea video, si no va a estar animado no pasa nada, qué tipo de contenido vas a dar, si va a ser algo didáctico, de actualidad o de entretenimiento, y cómo va a ser tu guión. Como decía Maga, y ahorita lo puede explicar mejor, el guión no necesariamente se trata de algo muy explícito, puede ser simplemente algunas preguntas claves que debes responder dentro de ese contenido que decidas hacer. Eso, por ejemplo, que dice Yura es muy importante porque, bueno, nosotros le estamos hablando de la experiencia de radio, de amantes que los tres, y voy a ir a hablar por yo, somos amantes de yo todo. no voy a dar una sacudida que me niñitas. Bueno, porque somos amantes de todas las cosas audiovisuales, pero habrá personas que están conectadas acá que son psicólogos, son médicos o tienen otra profesión y dirán, no, yo no tengo ni idea de eso. Pues bueno, tranquilos. Lo más importante es que decidan cuál es su título del podcast, que enganche, que sabes, que te provoque como, o sea, no pongas y que hablando de medicina, no. Búscale la vuelta, que enganche. El logo, si tienes un logo, siempre es bueno contar, obviamente, con un diseñador gráfico, a pesar de que hay aplicaciones como Canvas, que son buenísimas, pero siempre es bueno, por ejemplo, si no sabes nada de esto, rodearse de personas que también conocen, y si tienes un poco de presupuesto, obviamente invertirlo, porque es una inversión. El contenido, pues bueno, lo que estábamos hablando al principio, por ejemplo, si son distintos episodios y lo que estábamos hablando de, por ejemplo, si es una psicóloga, pues los temas, entonces tú pones episodio 1, yo voy a hablar de esto, el episodio 2 de esto, y el guión que está diciendo Yura, pues obviamente no estamos hablando de que sea un guión que estés leyendo allí, que te pierdas, no, pero por ejemplo, si vas a entrevistar a alguien, que sepas cómo lo vas a presentar, que sepas sus redes sociales, que sepas las preguntas que les vas a hacer, bueno, porque a veces las conversaciones, y más ahorita en toda esta era Zoom, se desvían y podemos pasar, o sea, 3 horas allí, y eso también a la larga va a ser peor para el que va a editar, si es que van a editar el podcast. Y si eres tú, va a ser aún peor. Así que es mejor que esté organizado para que pues salga, como quien dice, en one shot. Si nos vamos a lo segundo, creo que John nos puede hablar un poquito más de la parte técnica, sobre ya desde lo más básico, como un celular, micrófono, cámara del celular, o ya un poco más profundo como unas luces, un buen equipo humano. ¿Cómo nos puedes ayudar acá, John, para que todos los que están participando puedan entender las mejores? Sí. ¿Cuáles son las mejores herramientas que tú podrías recomendar? Yo creo que hay un par de cosas acá. Una es que sea simple, sea muy simple para ti, porque si el proceso de producción se vuelve complejo, va a atentar contra la continuidad. Entonces hay veces que pretendemos, oye, pero es que yo quiero que sea así, que tenga esto, que tenga esta edición, que tenga esta cosa, lo hacemos muy complejo y cuesta mucho hacerlo, y entonces eso puede atentar con que lo sigas haciendo. Al cuarto, al quinto te compleja, se te pide el tiempo, te agota, entonces hay que tratar de decidir lo más fácil posible para la producción. Y aquí viene una gran decisión, que es video sí o video no. Porque recuerden que el podcast se trata de un archivo multimedia en RCS distribuido. Es decir, el video no es mandatorio. El audio sin duda sí, pero el video no es mandatorio. Y entonces hay que decidir si el video sí desde el inicio o es una etapa posterior, qué tan complejo se me vuelve el video para utilizarlo, porque va a hacer que el video dependan muchos más elementos que aquí están en la diapositiva. Y no necesariamente el éxito del podcast necesita video. ¿Cuál es el gran beneficio del video? Que te da una plataforma de distribución muy profunda y compleja como es YouTube. Por ejemplo, si tú no tienes la alternativa de YouTube, la distribución de YouTube no va a ser posible. Y YouTube, para que tengan un poco de visualización, es tal vez de una de las plataformas más usadas en Venezuela. Si pensamos que en Venezuela hay un 60% de penetración de Internet, cerca del 90% de las personas que tienen Internet refieren usar mensualmente YouTube. Por lo cual, entonces, considerar el video tiene lógica de una manera muy significativa. Pero si hacer tu podcast con video hace que atente la producción, deberías de decidir en qué momento incorporarlo. Luego, en términos prácticos, efectivamente, dependiendo de tu presupuesto y tu capacidad,
cualquier alternativa es posible. Los teléfonos inteligentes te dan la posibilidad tanto de video como de audio, por lo cual desde un teléfono, eso sí, tratar de controlar el ruido que hay alrededor en el momento que grabas sería ideal. Y hay una cosa muy importante que es la captura es lo que más te tiene que preocupar. Cuando digo la captura es el cómo grabas el audio, porque hay veces que uno deja que entren ciertos ruidos y dice, no, lo quito en postproducción. Un audio mal capturado se puede mejorar un poquitico, pero no se va a arreglar. Hay que capturar el audio lo mejor concreto. Yo he visto gente que graba podcast en una bañera, en el baño, aunque tenga reverberancia. He visto gente que graba podcast dentro del carro. Es decir, la captura es muy importante y eso puede ser desde un teléfono con micrófono que simplemente lo puedas grabar o puede ser más complejo en diferentes gamas con un pequeño micrófono que esté conectado a la computadora USB o un micrófono más profesional que está conectado a una tarjeta de audio. Yo lo que pensaría es decidir primero si va a ser solo audio o solo video. Y si no tienes un ecosistema de trabajar, es decir, skills de edición de video, skills de montaje, skills, tecnología para editar el video, considera iniciar tu proyecto solamente audio. Porque normalmente sentimos por la aproximación de podcast que nosotros hemos tenido en los últimos años, que depende mucho del video, pero en el mundo la gran difusión del podcasting no depende del video, depende de las plataformas del podcast. Y el podcast en general es mucho de acompañamiento, es decir, yo escucho mientras hago otras actividades. Entonces, si hago el video, como que te pido que me veas para que lo puedas hacer. Entonces pierdo uno de los beneficios del podcast. Entonces, eso lo podemos reflexionar y pensar. Si voy a empezar, tengo los skills, tengo la tecnología, tengo la capacidad financiera, sí o no. Tengo ayuda o apoyo o sé hacerlo, tengo el tiempo. Y a partir de allí decidir el ecosistema de producción que tú necesitas. Efectivamente, si es solo audio, va a depender solamente de cómo voy a capturar, que puede ser celular, computadora y micrófono. Y si es video, ya necesitas poner más complejo todo el ecosistema. Y fíjate que dándote la razón desde mi experiencia, John, me pasó jugando a hacer unos seriados de cápsulas informativas que estoy haciendo en mi Instagram. Lo comencé a hacer en video, emocionadísima. Pero ¿qué pasó? Que ya en el capítulo 5, donde un contexto venezolano como el actual que estamos, donde un día te levantas con buen humor, otro día te levantas con alergia en los ojos, otro día, qué sé yo, pasan una serie de cosas, hablando de vivir en Caracas y en Venezuela, intentando hacer un seriado con video, me doy cuenta que no todos los días tengo ánimo para estar ante una cámara, o no me siento cómoda, o no me siento segura. Entonces, definitivamente, y tomando las recomendaciones que das, estoy segurísima que arrancar un podcast en audio, bueno, Maga por contexto también, de video pasó a audio, pero era por un tema creo que también de ponerse de acuerdo las personas con respecto al COVID para grabar en un lugar. Pero sí estoy súper de acuerdo con dar ese primer paso para explorar y para permitirse entender cómo nos sentimos a través del audio y bueno, si un buen diseño, un logo animado cool, o sea, una buena fotografía, ¿no? Totalmente, sí, estoy de acuerdo con eso. Además que me parece que, por ejemplo, para las personas que están tomando la decisión de si lanzarse o no a hacer algo, creo que el audio les invita también a poder como pulirse, ¿no? Porque, por ejemplo, si no eres periodista o comunicador, o bueno, quizás eres hasta tímido, pero tienes buen contenido, la mejor manera de pulirte es a través del audio, porque puedes tener una conversación con la persona. Además que, por ejemplo, ahorita ocurre algo, vamos a poner que lo hagan a través de Zoom. Ayer el podcast que fui invitada, lo grabamos a través de Zoom, y pues el Zoom, por ejemplo, te da lo que es el audio y lo que es el video. Sí. Obviamente lo que dice John es fundamental. El audio tiene que estar muy bien, se tiene que escuchar bien, tiene que estar editado, todo lo demás. Pero hay distintas herramientas que hay para como pulir eso, ¿no? Que no tiene que ser vamos a decir, un editor o un técnico de radio que sabe hacerlo maravillosamente. Entonces creo que es una buena opción. Y ya tendrías el episodio, porque por ejemplo ahorita con todo esto que está ocurriendo de la pandemia, pueden entrevistar a muchísimas personas de distintas partes del mundo. Creo que hay mucha más receptividad. Ahora no importa que tú a veces dices, quizás esta persona está como la idealizas mucho y no te va a aceptar la entrevista, y pues capaz te dice que sí, ¿no? Entonces creo que es una buena manera de decidir eso. Primero, si lanzarte nada más por el audio es mucho más fácil. Y lo que dice John también lo rescato. Yo me he vuelto, yo escucho muchísimos podcasts. Por ejemplo, hay unos del New York Times que me encantan, hay otros de unas mexicanas también que me gustan muchísimo. Y lo hago mientras hago un montón de cosas. Porque bueno, me gusta ir como
sabiendo del contenido, pero no quedarme viendo estática, o sea, la computadora. Creo que eso no lo hace casi nadie, pero es una buena salida. Y, por ejemplo, pasa mucho ahorita que yo mi podcast lo grababa en el Impact Hub, porque tengo una alianza con ellos, y pues bueno, me gustaba muchísimo, pero ahorita con todo esto de la pandemia, lo que he estado haciendo son entrevistas a través de Zoom. Obviamente está el audio, que ya preguntaron otra vez que dónde se distribuía, y también está el video. ¿Por qué lo hago con video? Bueno, obviamente como actriz siempre he querido como que tener esa exposición, también dar a conocer a mis invitadas. Después dije, bueno, si están desde su casa, ¿por qué no? A veces tenemos curiosidad de saber cómo luce la casa, dónde están. Y pues bueno, también es una manera capaz más empática de conectar con el invitado. Pero si no tienes buen internet, yo voy por el audio. Yo creo que el audio es la mejor opción. Hay otro factor también, que por ejemplo, permítame hacer alguna referencia de experiencia, no con objetivo promocional, sino para citar casos para que la gente pueda ilustrar. En el reciente podcast que lanzamos, que es el Relatos Nómadas de Valentina Quintero, decidimos estratégicamente desde el inicio no utilizar video por dos razones. Una tenía que ver que los relatos son un lado más íntimo del personaje que conocemos. Y dentro de la intimidad, en el momento de la grabación, queríamos generar confianza para que fuera lo más honesto posible. Y en ese sentido, tener una cámara encendida enfrente, ya la persona, en este caso es Valentina, maquillaje, por la postura, por el cabello, y esas preocupaciones la desconectaban de la narrativa honesta que queríamos. Entonces, inclusive, quiero aportar que tú puedes decidir por audio y video por concepto del podcast también. O sea, no necesariamente por limitaciones o posibilidades técnicas, sino porque el concepto del podcast así lo amerita. Y quería citar este caso de Relatos Nomás justamente por eso. Y quería responderle a Mayra Villarreal, que creo de nunca. Y de explicar algo que no estás diciendo en audio, miles de personas van a estar expuestas a no entender lo que tú estás diciendo. Si tú necesitas el recurso de video para hacer un podcast, ya estaríamos hablando de otros formatos, estaríamos hablando de web shows o estaríamos hablando de multimedia, pero el podcast debe suceder 100%, todo debe explicarse en audio. Total. Bueno, ese podcast de Valentina Quintero, a mí me encanta Valentina, y es increíble porque también te traslada con todo lo que son los efectos de sonido a vamos a decir, ese viaje. Sí, exacto. Y bueno, es una muy buena referencia para también ver lo que la imaginación del sonido te lleva, ¿no? Sí, bueno, genera mucho, hablando de conectar, creería, y me parece una estupenda decisión, John, primero porque, bueno, ya Valentina Quintero genera una emocionalidad en nosotros, ¿no? Nada más escuchar Sin duda, como, sí. ay, Valentina Quintero, pero cuando tú la escuchas con esta perfecta dicción, contando sobre sus historias espectaculares que tienen que ver con nosotros todas, porque al final todas tienen que ver con un rincón de Venezuela, evidentemente genera esa conexión emocional que estamos buscando en todo el contenido que generamos para, bueno, para dar algo, porque ese es nuestro propósito, o para que a corto, Claro, mediano o largo plazo se capitalice también, que eso vamos a hablar ahorita en unos minutos. Ahora, cerrando esta parte de herramientas, sí. John, y para resolver algunas dudas que tienen muchas personas también con el tema de, bueno, ok, ¿a dónde llevo el podcast? ¿Cómo lo distribuyo? Pero no lo puedes distribuir si no sabes dónde editarlo, ¿no? Y tienes muchas formas de editarlo, algunas muy sencillas, como por ejemplo yo uso Mac y uso iMovie o GarageBand para editar audio, pero están otras mucho más avanzadas como Premiere o Final Cut. Sí. Obviamente, por ejemplo, solo en audio del paquete de Adobe, que es al cual pertenece Premiere, está Audition, que es solamente dedicado a audio, que también es una de las plataformas que, por ejemplo, nosotros más usamos, pero esto es tal cual. Por ejemplo, ahorita me comentaba de los efectos de audio que tiene el podcast de Valentina, por ejemplo, que
esto tiene audio 360 para que esté paneado, y este tipo de herramientas sirven para eso. Pero cualquiera de las que nosotros estamos comentando funcionan porque lo que cualquier edición de audio que quieras hacer es simplemente como 2 o 3 pasos que van desde limpiar los ruidos, o sea, quitar los ruidos, que cualquiera de estas herramientas lo hace, normalizar el volumen de los audios para que no tengamos picos de gritos o bajadas de audio, sino que tengamos como un audio normalizado, y tal vez generar algunas cosas de brillo, que son como las más sencillas. Hay veces que uno se bloquea y dice, y deja de generar y crear contenidos porque dice, bueno, pero es que yo no sé esto, me voy a meter en un paquete terrible. Y yo muchas veces los invito a que identifiquen los podcasts que son hoy grandiosos. Por ejemplo, Joe Rogan, que es el podcast tal vez más referente a nivel global, que de hecho lo compró Spotify hace un tiempo, y agarra el capítulo número 1, 2, 3, 4, 5 de él. Era nefasto, o sea, el ruido, había cosas y tal. Y yo lo que creo es que hay que hacer y hacer. Entonces, cada vez que vayas avanzando, vas a ir entendiendo la herramienta, vas viendo qué necesitas, y en el camino vas acoplando y darte cuenta de que tu primer podcast, tu segundo y tu tercero no tiene por qué ser perfecto. O sea, tiene que ser coherente y honesto, eso sí, pero no tiene que ser perfecto. Entonces, estas herramientas, cualquiera de las que están acá en esta diapositiva, te van a funcionar para hacer, aunque sea una primera edición. Y si ves que no puedes editar, entonces date duro grabando en el baño y graba corridito sin que tengas que editar, y agarra tu pistica de audio como la grabaste y la subiste. Pero que sea muy honesto y que tenga mucho que ver con algo que tú quieres decir. Totalmente, estoy de acuerdo 100%. Creo que lo más importante es hacer y darse como que ese golpe, porque inclusive cuando uno tiene como ese temor de las aplicaciones y dices, no, yo esa aplicación, yo por ejemplo veo Final Cut, ese poco de canales, y a mí me da algo siempre. Pero yo he aprendido a ver qué otras aplicaciones me funcionan. Los editores de la radio siempre me dicen, de verdad no entiendo, me cuesta muchísimo. Pero por ejemplo GarageBand me es más fácil, y eso, o sea, yo misma. Y sé que hay personas que no tienen quizás esa facilidad de que si buscarse por ejemplo, un tutorial en YouTube y ponerse a ver, es intentar. Pero, por ejemplo, John dijo algo que rescató mucho, que es tratar de, a ver, si te preparas bien lo puedes hacer como que corrido, en one shot, no tienes por qué estarte editando todo el audio. Después puedes irlo mejorando, puliendo, pimpeando, con todos los efectos. Capaz dices, bueno, quiero hacerle una intro mejor ¿sabes? Con un audio. Pero también hay algo que es importante. Mientras más sencillo, mejor, porque en verdad cuando uno escucha o busca un podcast para lo que estamos diciendo, escucharlo mientras haces algo, a mí me gustan las cosas sencillas. Lo que sí me importa mucho es el contenido. Y me encanta que vayan como un poco directo al punto. O sea, que no, porque el tiempo es muy valioso para todo el mundo. Entonces que no estés ahí como dando vueltas y hablando y que yo esta mañana, no. Ve a lo que vas. Y que sea beneficioso también para esa persona que te está escuchando, que se lleve esa persona. Creo que eso es como fundamental. Sí, creo que de hecho mientras más conciso, directo, claro, genera más alcance, las personas te ven completo también, todo depende del tipo de contenido. Podríamos hablar un poquito, bueno, ya de algunas formas de distribuir el podcast. Yo voy a dejar aquí que los expertos, por favor, se permitan hablar sobre estas herramientas. Yo soy una consumidora de podcast también, me gusta muchísimo escuchar. Tengo muchos amigos que hacen podcast regados por el mundo, entonces me hace sentir como en casa escuchar a una Jean-Marie con Alex Goncalves, por ejemplo, me hace recordar cuando yo estaba junto a ellos trabajando en una cabina. Eso pasa en mi caso, pero también pasa con personas que no conozco, que al escucharlas sentiría que son casi familiares. Dentro de estas herramientas de distribución, bajamos 5 opciones. Me gustaría que ustedes sean las personas que puedan contarnos cuáles pueden funcionar mejor y por qué. Ok, voy a empezar yo tranquilo. Bueno, por ejemplo, algo muy sencillo que todo el mundo está preguntando desde que comenzamos el webinar. Tú grabas tu podcast, vamos a hacer que es audio. Tú grabas tu audio, tu entrevista, es más, se lo voy a poner. Grabaste en Zoom, entrevistaste a John Da Silva por Zoom y hiciste todo tu podcast y te dejó el audio, el Zoom. Vamos a poner que eso estaba perfecto, no tuviste que editar nada, el tiempo lo pones tú. Obviamente siempre es bueno tener muchas referencias. Si tú empiezas a escuchar podcast y tú dices, me gusta esto, de esto, te inspiras y dices quizás, mira, sabes que mi podcast yo quiero que sea de 30 minutos máximo.
Entonces, bueno, tú te tomaste el tiempo ahí y entrevistaste a John, fueron 30 minutos, inclusive con su presentación y todo, listo. Se te descarga allí, bueno, vamos a poner que le quisiste editar algo, pero para ponerle como algo de intro. Entonces, está esta plataforma que se llama Anchor FM, es gratuita, sencillamente te registras, y esta plataforma, al montar tu episodio, que tienes que poner una descripción, qué episodio es, si es la primera o la segunda temporada, pues esta plataforma, la magia es que te lo distribuye a distintas plataformas. Entre ellas está Spotify y Google Podcast, que es como las más escuchadas, pero están otras. Y o sea, tú después de que montas tu primer episodio, tienes como un lapso de varios días, no recuerdo cuánto, que ellos a veces chequean si hay algo, no puedes poner, por ejemplo, es importante lo de la música, el derecho de autor, no utilices eso, tiene que ser música o algo propio. Y bueno, nada, lo lanzas, inclusive lo puedes googlear después o decirle a alguien, o si tienes, obviamente tú Spotify, te metes y lo escuchas, para que veas que sale y sale perfecto. Y esto ocurre también, por ejemplo, ahora que salió lo de Apple Music, y YouTube es otra cosa. Si vas a hacer audio, no te metes en YouTube. Si vas a hacer video, te metes en YouTube, tienes que abrir tu canal y sencillamente montar el video y empezar a lanzarte con todo lo que hemos hablado, que bueno, tienes que hacer muchos episodios, toda la parte visual es como una gran producción en el sentido que tienes que tener una buena luz. Por ahí preguntaban que si los aros de luz funcionan, claro que funcionan. O sea, yo he grabado con unos iPhone y con varios aros de luz. Si tienes un solo aro y te estás hablando tú solo, bueno, tienes que buscar. Eso es como quien dice otra produccioncita allí. Pero yo rescato mucho para esta utilidad de este webinar lo que dijo John de si realmente te quieres lanzar y quieres hacerlo, es más fácil hacerlo en audio. Sí, y el audio es tal vez como lo más nativo propio del podcast. La verdad que yo creo que en los próximos años el video podcast va a seguir creciendo. De hecho, YouTube ha anunciado como que apostar a la plataforma y al formato, por lo cual va a apostar a la distribución de podcasting también, porque entiende que según data de YouTube, inclusive la gente le dedica más tiempo a YouTube escuchando podcast que música. No más gente, sino el tiempo que le dedica. Entonces ellos van a hacer una apuesta allí. Lo clave, como comentó Maga, que por ejemplo, si tú vas a Spotify y vas a Apple y vas a Google, tienes que hacer un Anchor, te va a ayudar a distribuirlo mejor. Por lo clave de esto que tienen que como meterse en la cabecilla, que es un poco o sea, es un poco complejo y técnico, que no hace falta saberlo, pero entender que lo que hace cualquier distribuidor de podcast es distribuir el audio en RCS. El RCS le puse en el chat lo que significa, que es simplemente él va a actualizar cada vez que tú subas un archivo. Entonces, tenerlo centralizado como una herramienta como Anchor o Simplecast te va a ayudar muchísimo a hacer la distribución y no tener que ir uno a uno a hacerlo, porque te quitaría mucho más tiempo y es más complejo. Entonces, tú lo subes en Anchor y por la tecnología de distribución de RCS le hace la actualización a todos los sistemas. Entonces, tal vez lo más recomendable es que decidas una plataforma de distribución que funciona como Anchor o como Simplecast para que te lleve tu audio a todos los formatos y plataformas disponibles. Y si ya entendiendo la forma de distribuir, hablamos de promoción. Esta palabra a mí me encanta, promover. Esa es como mi cotidianidad. Me encanta dar buenas noticias, me encanta hacer que la gente sepa que existen cosas muy cool para consumir, indiferentemente que sea para ti o para otro. Pero entendiendo que hay algunas cosas que yo siempre voy a defender, que es la parte de los medios convencionales. Me niego a que un periódico impreso muera, a que tengamos en nuestras manos ese olor, esa textura fabulosa y fantástica de lo que puede ser un periódico. Me niego a decir que la radio convencional deje de existir, porque es delicioso escuchar la radio. Para mí, yo creo que no hay otra cosa que escuche en el carro que no sea radio, a menos que me quede sin señal porque voy en carretera a algún lugar, y como eso no está sucediendo con esta cuarentena absoluta, siempre escucho radio. Y me parece que es algo interesantísimo porque te nutres de todo, indiferentemente que no sea mi programa favorito, siempre hay algo interesante que escucho que dice, oh, wow, esto existe. Entonces, dentro de los espacios de promoción, a mí me gustaría rescatar el tema de las ads en redes sociales. Bueno, en Instagram me parece fabuloso cuando agarras
10, 15, 20, $30, lo que esté en tu presupuesto, a veces hasta $5 por un día, y le colocas ads y te llega en forma de publicidad. Lo importante creo que aquí la clave es la segmentación, que realmente colocas las palabras claves, las ciudades donde tú consideras que te van a ver, porque si tienes una buena segmentación, esa inversión va a valer la pena. Si no sabes segmentar aún, no entiendes quién es tu audiencia, pues vas a perder el dinero probablemente, porque vas a tener 30,000 visualizaciones, pero ningunos follow o ningún tipo de comentario en la publicación que estás buscando que genere interacción. Bueno, los medios de la prensa convencional, como se los mencioné, insisto, me parece estupendo. Mi amigo Willie McKay hace más de 5 años me dijo, sentado enfrente de mi oficina, recuerdo, me dijo, Yura, las notas de prensa van a morir porque todo va a ser en podcast. Y tenía razón, el podcast está ahorita liderando todo, pero yo insisto en que una nota de prensa bien escrita, clara y corta, puntual, que se distribuya de la mejor manera, puede llegar a lograr un contenido interesante, sobre todo para el que la recibe, si la persona que la recibe es la persona que tiene que recibirla, ¿no? Ahí hablo también de segmentar. Activaciones offline para crear comunidades. Bueno, un ejemplo es el podcast de Maga, también lo hizo John con el patio, con el programa de con trapitos de viaje de mis compadres, Ariana y Gabo, que se fueron a hacer un programa en Galipán en vivo. Ese tipo de activaciones offline, o sea, llevar tu podcast a un espacio offline, que la gente te vea, te huela, te sienta, ríe y llore contigo, creo que es fabuloso para generar esa fidelidad o sea, a través del tiempo. Y bueno, una grabación en vivo siempre es cool. Creo que también otro ejemplo es entre grados, o sea, wow, entre grados. Yo creo que ¿cuántas personas puedes tener de público? 10 personas que sean público realmente, invitados que tengas allí, pero lo que generan esas personas, John, yo creo que es fabuloso, la conexión que puede generar y la energía que genera eso al momento de una grabación en vivo. Y bueno, por supuesto, los medios digitales bueno, que lideran hoy por hoy y que te generan un impacto a nivel global durísimo, hacen que no solamente te escuche tu vecina, sino te escuche el vecino del amigo que tienes en Australia, en un horario distinto. Y eso me parece muy cool para promover. Sí, bueno, yo les voy a ser honesta, yo soy como entre ellos dos la mitad y mitad, porque John es como una especie, ahí está sentado, pero te creo que tiene un centennial por dentro, así que lo voy a dejar de último. Pero siento lo que dice Yura, por ejemplo, bueno, lo de las ads en redes, obviamente funciona, pero sabemos que todo esto de los algoritmos, de las redes, bueno, eso es otra área y bastante profunda, pero lo más importante que está comentando allí y que se ha generado, por ejemplo, ciertamente con Entregrados o con muchísimos otros podcasts, es generar la comunidad. Y la comunidad que quiere tu contenido y que les gusta, también los traes con los que ya seguidores que ya tienes y los que vas generando. Los medios de prensa convencionales que dice Yura, yo siento, trabajando en radio, que eso nunca muere en el sentido de que no solamente por la belleza de lo que es un medio como es la radio o como es una prensa, bien sea que también es digital, uno siempre necesita informarse, o sea, como periodista necesito una información extra, yo puedo conocer si voy a entrevistar, otra vez pongo a John da Silva, pero si me dan la nota de prensa, obviamente eso tiene una labor, tiene una funcionalidad. ¿Y por qué nosotros decimos esto? Bueno, porque vamos a poner que tu podcast... bueno, vamos a poner que salta de una, ya yo llego a mis 25 mujeres y yo digo, bueno, yo quiero dar a conocer más el podcast. A mí, por ejemplo, me han entrevistado de otros lados diciendo, bueno, ¿y qué sabes de estas 25 mujeres que puedes hablar? ¿Cómo es tu equipo? Todo lo demás. Es ir dando a conocer porque también cada podcast tiene como una belleza distinta. Por ejemplo, Valentina Quintero, que es como, o sea, ella es sinónimo de Venezuela. Bueno, pues la pueden entrevistar. También, o sea, una buena entrevista sería como Valentina Quintero, que lleva tantos años y ha pasado por todos los medios, como ahora se atreve a esta era digital de un podcast. O sea, esta mujer irrumpe todo, ¿no? Entonces, eso es parte de esa promoción. Los medios digitales obviamente están más fuertes que nunca y es sabrosísimo porque te pueden reseñar algo del podcast, bien sea aquí en Venezuela como puede ser en Suiza. Y eso ocurre muchísimo. Y las activaciones offline que dice, por ejemplo, antes de la pandemia, esa activación offline que yo hice con la Vero Gómez, con Claudia Valladares y con Carolina Vázquez, fue una experiencia muy cool, porque allí éramos como 100 personas y la verdad es que hubo como un feedback muy interesante. Es importante conocer qué piensan las personas que te escuchan.
porque no solamente tú impactas de alguna forma su mundo, sino que también ellos te dan a ti, y yo creo que esa es la razón de dar un mensaje, de conocer. Y pues eso crea comunidad, eso fue como abierto, lo hice abierto, fue entrada libre para crear comunidad, darle chance a que otras personas pudieran disfrutar de la experiencia. Cada persona también como que jaló su público y allí como que se dieron cuenta, a mí me gusta la Vero, pero también me gusta Claudia Valladares, también Maga, tal, ¿sabes? Eso funcionó. Y pues eso han ocurrido, por ejemplo, con podcasts que son de comediantes y que hacen sus shows, que podemos ver todo este fenómeno. Por ejemplo, que ha ocurrido con Alex Goncalves y Jean-Marie, también ocurrió ahorita con los chicos venezolanos que están en México, o que olvidé sus nombres ahorita, Nacho está Escuela de Nada. uno de ellos. Exacto, ¿verdad? Qué buena manera de promocionar increíble. El show a través de la Escuela de Nada, que es su podcast. Claro, ellos tienen también una comunidad muy particular. Pero yo creo poquito a poquito. Entonces, eso es interesante, esos fenómenos verlos. Yo creo que la parte... La promoción es tal vez lo más clave de todo el proceso y que normalmente suele ser como muy descuidado porque uno se preocupa mucho por su content, ¿no? Y por la producción. Y yo creo que obviamente hay diferentes niveles de complejidad y diferentes etapas, porque no puedes hacer una actividad offline en el inicio, cuando no tienes una comunidad. O sea, tienes que entender cuándo tienes que introducir cada uno de los elementos. Yo creo que lo primero para empezar es Friends and Family. Es decir, y yo creo que ahí es, inclusive la actitud que debemos tener todo es apoyar desde muchos espacios. Hay gente que necesita que le apoye financieramente para hacer su proyecto. Hay gente que lo apoya de manera técnica. Hay gente que, si tú no tienes dinero para apoyar el proyecto, entonces ve cómo puedes apoyar a alguien de manera técnica. Y si no tienes nada, escuchas tu proyecto de tus amigos y tu familia. Porque esa es la primera introducción que uno hace, llegar a amigos y familia. Y a partir de allí empezar a convocar a personas, bien sea con cada uno de estos elementos de promoción que están expuestos en la lámina, donde obviamente yo ahí sí soy muy centennial, qué pena, aunque mi edad no lo diga ni lo acompañe, pero yo sí creo que los elementos digitales funcionan muy bien porque están a un clic de la reproducción. Si tú tienes una pieza en cualquier otro elemento que está offline, está bueno, pero tienes que hacer todavía un path más largo para llegar a la escucha. Mientras cuando tú tienes una app digital, estás a un clic de esa posibilidad de empezar a reproducir. ¿Significa que no funciona? No. Significa que lo mejor en comunicación es un ecosistema de múltiples puntos de contacto. Es decir, nada absolutamente digital, nada absolutamente analógico, porque las personas no están absolutamente en digital o absolutamente en analógico. Las personas están contactadas por diferentes plataformas en diferentes momentos. Lo clave sería llegar en el momento adecuado. Y ese momento adecuado puede suceder en un diario, en la radio, en la publicidad en Instagram o en la publicidad en cualquier formato. La publicidad digital tiene el gran poder de la segmentación. Entonces eso es un ad de valor agregado también allí. ¿En qué momento entrar en publicidad digital? Probablemente cuando tú sientas que tienes un palo de programa. Es decir, hay veces que dices, oye, este programa quedó bueno, este programa quedó bueno, este programa quedó bueno, y hay veces que dices, uy, yo quiero que esto lo escuche mucha gente. O sea, sientes como algo allí que puedes hacer, y entonces ahí hay elementos que puedes utilizar, que son, hay que separar la publicidad de dos formas. La orgánica, es decir, cuando tú en tu Instagram, en tu Facebook, o en tu Twitter, o en tu TikTok, pones un fragmento de lo que hablaste en tu podcast. O agarras ese fragmento y además haces publicidad paga. Es decir, le dices a Facebook, cóbrame para exhibirle esto a más personas. Ahí hay un espacio muy clave de ampliación de la base de usuarios. Y luego, la estrategia que comentaba Margarita, de tener espacios con colaboradores, funciona muy bien. Porque nosotros estamos acostumbrados a que nuestras audiencias tengan que ver con nuestros nichos. Entonces, por ejemplo, normalmente la gente que sigue a Maga la sigue con lo que ella está compartiendo, pero cuando se junta con Yura, entonces Yura tiene la audiencia de Yura que ve la de Maga y así mutuamente. Esas colaboraciones ayudan a descubrir. Una de las estrategias que nosotros hemos tenido, por ejemplo, en web shows como Entre Grados o en programas como de Atoque, es que traemos nuevas personas a que se integren al discurso del podcast o del web show, pero además esas personas vienen con sus audiencias. Entonces, esas audiencias conocen el show y dependiendo de su experiencia, sea positiva o negativa, lo integra a sus posibilidades de escucha. Entonces, la estrategia de tener colaboraciones puede funcionar muy bien para la ampliación de los proyectos.
Claro, totalmente. Eso que dices es súper valioso, las alianzas. Ahorita yo creo que es momento de muchísimas alianzas porque, bueno, generan otros resultados a largo plazo. Por ejemplo, el episodio, vuelvo a insistir, que hice con Lavero, de hecho echaban broma porque muchos comentarios eran, wow, no puedo creer este lado de Lavero porque ellos ven de a toque y obviamente cuando estábamos en Salta de Una y éramos dos mujeres hablando era otra cosa. Pero eso es interesante verlo porque, bueno, la gente va rotando. Sí, conocemos esa parte más humana también, dependiendo, en tu caso, en el caso del podcast de Maga, hay una Vero Gómez hablando aquí es perfecto porque tenemos un podcast con John de una Vero, la Vero graciosa, la que nos hace pasar ratos súper amenos, la Vero que, Súper bueno, sexual. yo digo que yo le digo a Vero que ella es un stand-up comedy ambulante, o sea, por Sí, donde ella Sí. va, la gente no para de reírse y es genuino, puede estar de mal humor, igual te destruye, igual te estás riendo con lo que te dice, pero por otro lado, en el caso, el otro lado que muestra, por ejemplo, un podcast, ahí está la diferencia del contenido de Maga, es esa parte humana, sensible, vulnerable, esa parte, bueno, ese lado femenino que intenta como mostrar al máximo, y por ahí hablaba Samuel hace un rato que los hombres también tienen su parte vulnerable, sí, Samuel. Claro que sí. Nosotros no somos feministas desde el espacio de entender que somos iguales, no que somos Claro. más, ni No, somos no, menos. para nada. Así que tranquilo, en ese sentido lo tenía pendiente comentar. Pero sí me parece que es interesantísimo cómo podemos mostrar distintas facetas de un personaje, en este caso hablando como ejemplo de Lavero, que no solamente es una persona muy cercana y querida por los tres que estamos en este momento, porque tenemos años conociéndola, sino porque para todos ustedes seguro ha sido una referencia para algo, para saber qué es lo que quieren escuchar o es para saber lo que no quieren escuchar, porque es válido, pero es una referencia de contenido desde distintas visiones, como lo puede ser la de Maga o como puede ser la del patio, desde los espacios que ella que con ella se promueve. Sí, y algo muy importante es que, por ejemplo, ella se puede ver que ha generado como una comunidad muy fuerte desde hace muchísimo tiempo, tiene muchos años haciendo lo que hace, y eso es bonito. Yo, por ejemplo, yo no tengo rollo en decirlo, tiene una súper comunidad y eso se nota. Por ejemplo, un ejemplo muy querido con lo que uno también creció, Erika de la Vega. Oye, la comunidad que se ha ido creando es fuertísima. Mi Astral, para mí esa mujer es como un monstruo de las comunidades digitales y es venezolana, por eso la traigo a colación, porque tiene una comunidad que le responde. Ella lanza algo y esa comunidad va a ir. Entonces, eso no es imposible, o sea, eso no tienes que ser otra vez Kim Kardashian para generarlo. Eso requiere de mucho tiempo, requiere de conexión, requiere de que seas verdadero tu mensaje. Y pues bueno, va a estar allí esa comunidad tuya propia o lo que está diciendo John y Yura de hacer alianzas de todo tipo. Nos queda poco tiempo. John, vas a decir algo, perdón. Nada, solo quería aportar de que hay una palabra que está muy desprestigiada, que es la influencia. Está muy desprestigiada porque se ha utilizado, bueno, a discreción, con una mala implementación, pero hay una visión de la influencia que es lo que realmente importa, que es cuando tu opinión es importante para las personas y tu opinión empieza a afectar las decisiones que los individuos toman. Yo, por ejemplo, puedo poner como el caso de Sasha Fitness, por ejemplo. Sasha Fitness tiene la capacidad de influenciar a un grupo de personas en cómo entiende su comportamiento ante el consumo en la vida, ¿no? El consumo de alimentos y la formación física. Ella logra influenciar personas por sus contenidos digitales, pero en realidad las credenciales de por qué lo hace, lo tiene. Y realmente, cuando tú haces contenidos digitales, lo que haces es compartir tus puntos de vista, que lo que van a hacer es construir tu referencia a un grupo de personas sobre un tema. Y eso va a construir sobre tu influencia. Entonces, esa influencia es la que permite la capacidad de ser relevante para las personas y lo que va a permitir la capacidad de que tus contenidos sean necesarios para personas para tener un punto de vista. Es decir, cuando la gente empieza a decir, oye, pasó esto, yo quisiera tener el punto de vista de Yura, ahí ya Yura empieza a ser influenciador para mí. Porque me dice, ok, yo necesito su punto de vista, porque ya me lo está entregando y cuando me lo ha entregado, yo creo en su opinión, en su criterio. Entonces, el podcasting y el podcast es una forma de construir influencia bajo este principio de la influencia, no ese principio de que, hola, ¿cómo estás? Yo soy influenciadora, que eso es lo detesto. No, y mira, John, súper alineada
desde siempre. O sea, yo en mi agencia, que es mi agencia es boutique y trata sobre todo la parte de promoción, y usamos muchas campañas que ya ni siquiera nos gusta llamarlos influenciadores porque no nos gusta cómo muchos se han autodenominado influenciadores, que ojo, todos somos influenciadores. Todos, absolutamente todos. O sea, la señora que está en este momento trayéndome un café, ella influye dentro de su espacio, dentro de su familia, dentro de sus hijos. O sea, Claro, todos tenemos alguna capacidad para una pequeña, mediana o gran comunidad de influir positivo o negativamente. Ese es otro tema de conversación. A lo que Sí. voy es que sí, hay personas que dicen, yo soy influenciadora, sí, efectivamente lo eres, pero ¿qué tipo de contenido generas? ¿De qué manera influyes en tu comunidad? ¿Qué tan grande es tu comunidad? ¿Qué tan fiel es tu comunidad? ¿Qué tanto criterio y responsabilidad tienes al decir o hablar sobre las sí, cosas? Que creo que también es importante. Y hay algo que, bueno, esto voy a hablar, probablemente estamos por lanzar un próximo webinar que aprovecho de dejarlo por aquí, que tiene que ver de qué manera, sobre todo en este contexto de COVID, puedes hablar de manera segura, puedes tener una buena reputación, puedes cuidar a los otros, ¿no? De qué manera comunicas en tus redes sociales con protocolos de seguridad claros y seguros para que las personas que te siguen, dentro de la influencia que tú generas, hagan las cosas lo más correcto posible, porque bueno, total. todos tienen maneras distintas de hacerlo. Entonces, en ese sentido, súper alineados. Nos queda poco tiempo porque no queremos tampoco hacerlo demasiado largo y nos gustaría mucho, John, entrar en la parte de capitalizar. ¿Cómo ha hecho John, cómo ha hecho el patio para poder capitalizar un podcast después de cuántos años trabajando en esto? Bueno, nosotros, aunque ustedes no lo crean, nosotros tenemos en el mundo del podcasting 13 años. Hay gente que de nuestro primer podcast salió hace 13 años, imagínate, por ahí está todavía y existe. Y intentos de nuevos podcasts en 7, 6 y tal, y como el patio ya vamos a cumplir 2. La monetización es un big issue en la producción, porque la monetización es lo que hace que un proyecto tenga continuidad, ¿no? Y sea capaz de hacer, porque es un trabajo, como lo comentaron ustedes al inicio de esta sesión. Eh, Ahora, me alegra mucho que ustedes crean que nosotros estamos monetizando nuestros proyectos. Bueno, algo sucede, algo tiene que suceder allí, No, no, independientemente de que sea o no lo que están esperando tener, ¿no? no, les cuento un poco de qué va. La primera línea que pareciera la natural y la más lógica es monetizar por reproducciones. Es decir, a medida, voy a ser un poco lento acá para que las personas puedan capitalizar, porque son como muchas cosas técnicas y de mercadeo. A medida que tú tengas muchas reproducciones, significa que alcanzas a muchas personas. Cuando alcanzas a muchas personas, las plataformas ven en tu podcast la posibilidad de insertar publicidad. No necesariamente publicidad que tú estés vendiendo, sino que las plataformas venden. Es decir, plataformas como Spotify, por ejemplo, le pagan a los músicos a partir de las reproducciones, porque eso hace que las personas consuman su plataforma y ellos le cobran a las personas. En el podcast puede ser similar a eso en el caso de Spotify. En el caso de iVoox, IBOOX, que es una plataforma de podcasting en español, también te pagan por reproducciones. Pero necesitas tal volumen de reproducción que es casi imposible monetizar por allí. Lo mismo pasa con YouTube. Es decir, para que tengas una referencia en grandes números, para necesitas 1.000.000 de reproducciones para hacer $1.000. El mejor de nuestros podcasts tiene en promedio 150.000 reproducciones. Entonces, no necesariamente la monetización por reproducción es un gran deal, no es, pero es una de las posibilidades. Monetizar por reproducciones, tanto en YouTube como en Spotify, como en Anchor, como en iVoox. Esa es la primera. La segunda tiene que ver cuando ya tienes la capacidad de salir a hacer eventos en vivo. Por ejemplo, en nuestros casos, nosotros hemos presentado en vivo podcasts como El Mundo y el País de Gabo Ruiz, de Atoque, que lo hemos presentado en algunas ciudades, tanto locales como internacionales, no, Mundo y el País local internacional, entre grados. Entonces, vas y haces un evento. Nosotros, por ejemplo, metimos 350 personas a grabaciones en Teatrex. Entonces, ahí capitalizas y monetizas el show por la venta de entradas y la venta de cosas. Esa es otra posibilidad de monetización en un momento dado del ciclo de vida del show. Entonces, no todos los shows empezando sin audiencias podrían tener un evento en vivo que monetice.
El caso, por ejemplo, de Trapitos del Viaje, que es este show que hacemos con Ariana Arteaga y Gabo Cárdenas, que no fue necesariamente un evento masivo, pero sí grabamos el show en Galipán. Y lo que vendimos fue una experiencia, un all day en Galipán con la presencia de la grabación del show. Entonces, ahí hay como una experiencia y también vendimos eso. Eso es una forma de monetizar. Otra forma de monetizar es que marcas patrocinen el show. Entonces, marcas comerciales buscan en ti un espacio comercial donde lo puedas utilizar. Desde nuestro punto de vista, la mejor manera de hacerlo es tratar de integrar las marcas al contenido. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos tenido de Atoque, por ejemplo, a Mercado Libre, hemos tenido a La Palatería, hemos tenido en Entregrados a Caribú, a Pepsi, a Munchies. Entonces, son marcas que participan en los shows. Entonces, esa es otra forma de monetizar. Otra forma de monetizar es personas que quieran contribuir con dinero en tu show para tener contenido exclusivo. Y aquí es lo que probablemente cada uno de ustedes ha escuchado en algunos shows que tiene que ver con Patreon. Patreon es una plataforma donde yo accedo a contenido exclusivo, pero pagando una cuota que esa cuota ayuda a que tú puedas seguir haciendo el show. Esa es otra forma de monetizar. Y tal vez todo este cierra como 4 esquemas y ya cuando ya estás en un momento muy maduro, otra forma de monetizar tiene que ver con el merch. ¿Qué significa el merch? Con los productos físicos que tú puedas vender alrededor del show. Ejemplo, tazas, franelas, gorras, bolsos, camisas, elementos. Esa es otra forma de monetizar. Vuelvo e insisto, todo esto va a depender del ciclo de vida que tenga tu proyecto. Y esto es coherente a partir de que tu proyecto va creciendo. ¿En qué? En influencia. Tú no vas a poder tener un show en vivo vendido con 350 personas si no tienes una comunidad. Y si esa comunidad no te entiende un referente de un tema en específico. Obviamente, por ejemplo, por decir cosas, Entregrados. Entregrados es una comunidad alrededor de la celebración, alrededor del alcohol. Entonces, ahí hay una referencia que se explota. Entregrados, por ejemplo, tiene hoy día una licorería en línea. Y además tiene unas franelas y unas camisas y además tiene productos. Entonces, hoy día ese ecosistema es posible porque primero creaste una comunidad. Entonces, hay muchas formas de monetizar los proyectos, pero muy probablemente no van a estar presentes en los primeros inicios, cada uno de ellos. O sea, en el inicio del proyecto tú no tienes monetización por reproducciones. En el inicio del proyecto una marca no se va a interesar por tu contenido porque es nuevo y no tiene audiencias y no tiene referencia y no tiene influencia. No vas a poder hacer merch porque no es relevante para las personas el merch de tu proyecto. Entonces, lo primero que hay que hacer es construir las bases comunidades para poder llegar a la monetización. Totalmente de acuerdo con todo lo que comenta John. Y bueno, parte de todo esto, o sea, en conclusión es eso, que lo que nos mueve como creadores de contenido y que sea perdurable, y también como espectador lo que nos mueve a seguir a esa persona, a que nos guste lo que dice, que también Yura antes comentó algo muy importante, que también es la responsabilidad de contenido. No importa la rama en la que uno esté, creo que hay que ser muy responsable porque uno no sabe a qué medida impacta. Inclusive también esto con todo lo que está comentando John, que creo que es demasiado valioso de cómo monetizar un proyecto, todo requiere de muchísimo tiempo. O sea, las cosas no suceden de la noche a la mañana. Como bien lo dijo él, lleva muchísimo tiempo y ahora es que el patio y todo lo demás pues está, vamos a decir, fluyendo cada vez más. Pero también es lo que hemos dicho, el tiempo del espectador y el tiempo vale. Entonces, si estamos como muy organizados con lo que vamos a dar a conocer, el mensaje, bien sea comedia, bien sea algo de actuación, o es algo como un psicólogo de finanzas que estaba hablando, del podcast que me invitaron ayer, pues creo que eso es lo que va a ser valioso para las personas y de algún modo u otro se van a conectar y van a seguir. De hecho, eso, por ejemplo, que dices de Patreon, le ha funcionado a amigos. Yo tengo amigos que tienen podcasts venezolanos y están en distintos lugares y les ha funcionado, pero también ha sido como muy lento. Pero tienen ya grandes comunidades. Por ejemplo, el otro día, el último episodio de la semana pasada fue con Estefanía León, que ella es guionista, comediante, es una chama, ella es parte del Cuartico Pop. No sé si saben este podcast, que también está Chucho Roldán,
que antes tenían todo lo que, bueno, lo del Chiguro bipolar, en fin. Sí, sí, sí. Y ella, por ejemplo, me comenta, bueno, no, o sea, si tenemos una comunidad, la respuesta ha sido buenísima. Me da risa porque al final del episodio lo voy a develar, me dice, el cuartico está aquí en mi casa, que es donde graban todo y está espectacular. Y me dijo, claro, es que una vez más, no íbamos a esperar a que nos volvieran a llamar o a conectar, vamos a ir haciendo lo nuestro y después, bueno, ya saldrá a flote otras cosas, que yo creo que es parte también de, o sea, el por qué hacer un podcast. Por ejemplo, no te irá a generar un ingreso directo, pero si, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de si eres una psicóloga y estás haciendo un podcast, un audio podcast, y es concreto y tiene buen contenido, yo estoy segura que va a enganchar a muchísimas personas y van a querer ir a consulta contigo, porque quieren más de ti. Entonces, eso es lo que se va generando si por ejemplo, todavía no hayan o no vislumbran cómo mercadearlo o cómo monetizarlo, como todas esas opciones maravillosas que dijo John. Sí, acá a mí me gustaría como destacar algunos puntos para ir cerrando, y es que en base a todo lo que hemos conversado, me parece que el podcast es uno de los, dentro de todos los formatos, uno de los más económicos. Me gustaría destacar que, y creo que estamos alineados, que te diferencia y genera fidelidad, que se puede escuchar en cualquier parte del mundo, en cualquier momento y en cualquier lugar. Eso es muy interesante porque te permite, oye, no puedo ahorita, no estás en vivo ahora, no te puedo ver, pero te veo después con más calma, cuando está en un espacio más cómodo. En español aún, y creo que John puede validarme esto, no tiene una escala tan grande y por ende todavía lo que generemos en español podríamos estar dentro de los pioneros, vamos a decir, en el espacio hispano, y ayuda muchísimo a conocer gente, porque de alguna manera ya seas tú el que esté generando el podcast, te permite, bueno, con las colaboraciones, que es lo que mencionaba, nosotros somos pro colaboraciones, pro alianzas estratégicas, pro conexiones humanas, porque eso genera que tanto su comunidad te conozca a ti, tú conozcas la de ella, esa persona que entrevistaste, en caso de que sea una entrevista, ya quedó enganchada contigo seguramente y hacen cosas más adelante. Yo tengo relaciones estupendas que he generado por pequeñas entrevistas o algunos encuentros, y hoy por hoy son relaciones incluso familiares, ¿no? Después de muchísimos años, y eso es interesante rescatarlo. ¿Había alguna pregunta? Y ya les permito entonces, sí, para hacer el cierre, para que cada uno de ustedes genere un cierre para todos. Uno era algunas recomendaciones de podcast para quienes estén interesados en este tema. Si John o Maga tienen alguno a la mano que puedan compartir por el chat, sería genial. Si no, nos les pueden entregar a producción y nosotros se los vamos a enviar dentro del resumen que van a recibir en un par de horas del encuentro de hoy. Igual esto, como lo dijimos, va a quedar colgado en nuestro canal de YouTube. También por aquí hablaron de si Instagram podría ser esa red social que se adapte a la herramienta del podcast. Aquí me gustaría que sean ustedes los que respondan sobre estas preguntas. Yo tengo una sí, bueno, por supuesto, de los podcasts, pues les puedo recomendar, a mí me encanta uno, yo lo voy a hacer en tono girly, que va como de salta de una, hay uno de unas mexicanas que se llama Se Regalan Dudas, que a ellas le ha ido muy bien, de hecho es uno de los podcasts más escuchados en Latinoamérica, y bueno, lo pueden buscar en Google Podcast, es donde yo escucho más. También bueno, a mí me encanta Nanutria. También hay otro que es bueno, por ejemplo, esto es muy interesante, no sé si saben de Reese Witherspoon, esta actriz que tiene, de Hollywood, que tiene la productora Hello Sunshine, que bueno, que es una mujer literalmente, bueno, empoderadísima, porque no solamente crea historias como series como The Morning Show o como Big Little Lies, sino también que ella generó una plataforma para impulsar a otras mujeres artísticas y tiene un podcast que no lo lleva ella, lo lleva otra actriz, pero entrevistan como a muchísimas escritoras, actrices, está en inglés, pero es muy interesante, se llama How It Is, cómo es, y bueno, está un montón, está el de defensa propia de Erika La Vega, hay otro que es de relaciones que se llama Modern Love, que por cierto es muy cool. Hay un montón, o sea, es cuestión de que se pongan a ver, y obviamente, bueno, voy a hacerle la cuña, obviamente los podcasts del patio, para que lo escuchen, el de Valentina Quintero es precioso. Y bueno, lo que estaban diciendo de Instagram, creo que claro, Instagram funciona para que tú promociones tu podcast. De hecho, yo al principio eran episodios muy cortos, como de 15 minutos, y yo empecé a montarlos en Instagram TV. Por lo menos ustedes pueden ver cómo
ahorita con todo lo que es los lives, y que los lives se bajan directamente al feed, generan contenidos que yo a veces he visto cosas en Instagram, o sea, no estoy loca, mientras también hago otra cosa de 1 hora, porque hay personas que guindan el contenido completo. Entonces yo creo que sencillamente las redes sociales y todo lo que es el podcast nos da una libertad de no depender de nadie, de generar tu propio contenido y generar tu propia comunidad, porque es típica cosa que ya tú, si tú generaste tu nombre, tu contenido, tu comunidad, y ahí sí te van a aparecer un montón de personas. Yo creo que se trata de disfrutar, se trata de pasarla bien, se trata de hacer lo que te gusta. Y yo creo que hay una palabra clave transversal que me encantaría que todos tuviéramos en la mente, que es honesto. O sea, cuando usted hace contenidos honestos, va a funcionar. Sea de lo que sea, cuando tiene que ver con usted, cuando tiene que ver con lo que usted siente, con lo que usted piensa, con lo que usted cree, con lo que usted lo apasiona, eso va a funcionar. De pronto, si usted utiliza un personaje para hablar de algo y utiliza ese personaje para hacer el podcast, le va a costar mucho más, además que no va a ser realmente tan relevante para hacerlo como debería considerar. Hay dos cositas que me gustaría comentar. Primero, en Instagram, la pregunta sobre Instagram. Yo utilizaría Instagram netamente para promocionar y no lo utilizaría como espacio para distribuir contenidos del podcast, porque a mí, personalmente, tengo una opinión muy personal, me da un FOMO terrible dedicarle mucho tiempo a las cosas en Instagram. ¿Qué significa FOMO? Es una expresión minimizada de una expresión gringa que es como miedo a perderte de algo. Es fear of missing Sí. out. Y a mí, tener Instagram sin poder cada ratico estar subiendo para ver otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, y dedicarle tiempo a ver una transmisión en vivo o algo, me desespera porque el Instagram está en mi mobile y mi mobile tiene 17 cosas pasando al mismo tiempo. A diferencia de otros ecosistemas que me permiten estar más tranquilo. ¿Qué quiero decirles con eso? Que hay un documento importantísimo que hizo un francés, no recuerdo su apellido. Él habla sobre la percepción que tenemos los seres, o sea, que ningún tipo de contenido, de capacidad de atención de más de 6 te envuelva. Y eso hace que la gran trata que nosotros tenemos ahora como seres humanos, la gran moneda de cambio que nosotros tenemos como seres humanos es la atención. Y todo lo que nosotros hacemos es para buscar, captar y retener la atención. Entonces, eso es lo realmente valioso. Entonces, en plataformas donde la atención es tan dispersa, como es el caso de Instagram, probablemente la complejidad del espacio-tiempo es muy robusto. Y el FOMO que le ataca a las personas viendo un video en Instagram, yo no sé si a ustedes les pasa, pero usted se pone a ver un en vivo en Instagram y el en vivo tarda un poco mucho, sale y vuelve a entrar. Y sale y vuelve a entrar. Y se queda el video y ya no vuelve a entrar. Es decir, el tiempo en Instagram es muy corto relativo. Y eso me lleva a responder a una pregunta que por ahí que dice, ¿cuánto? Bruno, exactamente. Gracias, Gabriel. ¿Cuánto tiempo... ¿Cuánto tiempo debe durar el podcast? No existe una regla de esto. Hay muchos que en promedio están entre 15 y 20 minutos, pero nosotros tenemos un podcast de 1 hora 15, 1 hora 20, 45 minutos. ¿Y cuál es el factor de decisión del tiempo que debe durar tu podcast cuando es interesante? Cuando deja de ser interesante, va a perder la audiencia. Es decir, los rellenos, los espacios de relleno, los espacios que hay complementos, cosas que hay que decir, pero que no son tan interesantes. Cuando pierde el interés y la pasión del contenido, hay que cortar el podcast. Entonces puede ser de 2 minutos, puede ser de 5, puede ser como el de Joe Rogan, que es el podcast más importante del mundo, que tiene capítulos de 4 horas. Lo importante es lo interesante, no el tiempo que dura el contenido como tal. Y para finalizar, con el permiso de ustedes, yo les pedí permiso previamente, voy a compartir un link en el chat que tiene una pequeña presentación de data, de gente que pregunta cosas de, pero en español y tal. Ahí hay como una presentación de que habla sobre, por ejemplo, penetraciones en español, el crecimiento en los últimos años del podcast, que puede ayudar a referenciar un poquito algunas preguntas que puedan tener sobre el impacto que tiene el podcasting en español. Yo, para recomendaciones de podcast, bueno, creo que todos los que se está haciendo en Latinoamérica, me gustaría que los que tengan capacidad de apoyar los venezolanos, sin duda, les voy a comentar uno solo, que es uno de los que más me gusta a mí desde todos los tiempos, que se llama Radio Ambulante. Un podcast que tiene un storytelling magnífico y creo que pueden disfrutar por el abordaje, porque es distinto a lo que inclusive nosotros hacemos
en el patio, es distinto a lo que estamos viendo, es como muy narrativa. Para que ustedes tengan idea, una de las categorías más importantes en el mundo del podcasting, por ejemplo, tiene que ver con historia. Pareciera, nosotros tenemos en Venezuela la sensación de que el podcasting es humor, por ejemplo, y no necesariamente. O sea, hay muchos ámbitos de contenido que pueden estar allí. Y lo último que vuelvo, insisto, pido perdón porque no quiero tener ninguna ambición de esta participación tenga un sentido comercial y no tiene la intención de que así sea. Educativo, John, pues permítetelo, tranquilo, no pasa nada. Para las personas que quieran profundizar el conocimiento de podcasting, en Venezuela se han hecho algunos cursos. Yo no quiero nombrar solamente el que nosotros hicimos, pero nosotros con Juan Carlos Martínez hicimos un curso profundo de 3 sesiones muy importantes sobre todo lo que tienes que conocer para hacer un podcast que está disponible por ahí. Y bueno, y para no hacerlo tan personalizado, porque me parece súper valioso participar en este tipo de charlas para vender cosas, hay otras personas que han hecho cursos de podcasting en Venezuela también que pueden ser referencia para ustedes si quieren profundizar más los conocimientos sobre técnicas, plataformas y sistemas. Buenísimo, John. No, la verdad es que, por supuesto, encantados de que las personas que estén interesadas en profundizar, bueno, qué mejor que con ustedes que tienen tanto tiempo y tanta trayectoria. Yo siempre al final de cada webinar invito también a las personas que tengan dudas sobre promoción, sobre herramientas, que requieran apoyo, lo que sea que quieran, pues ahí tienen también nuestras redes sociales. Les va a llegar en un par de horas un resumen de este webinar del día de hoy con algunos destacados y algunas herramientas para que tengan como ese material escrito un poquito más claro. También les va a llegar un formulario para que nos den feedback sobre esta experiencia. Todo lo que ustedes puedan escribir allí, como dice John, desde la honestidad, es mucho mejor para nosotros para prepararnos y ser mejores y más en todo. Así aprendimos y creo que este grupo que está hoy acompañándolos acá, tanto en cámara, John, Maga y yo, como detrás de cámara, el equipo de YM, Bea, Mela, Yasmín, Andrea, Juan Carlos, Daniel, todos están por allí. Tratamos de hacer lo mejor posible siempre para que ustedes se lleven las mejores herramientas porque se trata en este momento de dar, de contribuir y bueno, entendiendo que poco a poco, bueno, vamos a ir capitalizando con el tiempo, tengamos paciencia, seamos consecuentes y tengamos propósito en todo lo que hacemos. Si bien está de moda la palabra propósito, creo que es una de las modas que más me gustan, que más apoyo. Todo lo que se haga bien y por el bien y para bien, está bien. Yo creo que, bueno, con esto cerramos. No sé si hay algo más que quieran decir, pero por mi parte, bueno, solamente darles las gracias y decirles que nos vemos, nos escuchamos en un próximo webinar, como siempre. Tienen nuestras redes sociales y toda nuestra gratitud por haberse permitido este tiempo de estar acá. Gracias Yura, y gracias a todo el equipo de YM por la invitación, gracias a John. Yo les voy a decir algo, yo lo conozco es por redes, yo no lo conozco en persona, así que fue súper chévere poder compartir con él aquí y también comentarles que bueno, que ahorita, no sé, todo esto desde la pandemia pues nos ha sensibilizado, nos ha puesto todos a reflexionar sobre muchísimas cosas y yo creo que estamos en una era no solamente tecnológica, sino ahora todo está cambiando y estamos dando, o sea, hay que dar sin miedo, porque a veces hay personas que dicen, ay, si doy todo, entonces después no tengo, ¿qué voy a cobrar? No, en lo absoluto. Creo que si uno da buen contenido, tienes buen engagement con las personas que realmente les gusta lo que haces, obviamente después lo vas a poder profundizar y es una tendencia. O sea, fíjense que cada vez más en distintas redes sociales, aunque está muy bien lo que dijo John de no pasar tanto tiempo ahí, han generado muchísimo contenido. Todo el mundo está viendo cómo puede de una u otra manera dar, enseñar, y de eso se trata. De eso va porque obviamente eso no termina ahí. Así que gracias. Nada más que decir, por mucho gusto, Maga, también, de estar aquí compartiendo. Por ahí, perdón por los gritos de mi hija gritando por allá en el fondo. Y nada, lo único que finalmente quiero decir, efectivamente, gracias a Yura y al equipo de ustedes allá que están trabajando por hacer cosas maravillosas. Y yo soy odio el libro El arte de la guerra, lo odio. Y esa visión de que tienes que destruir a tu enemigo y el que está haciendo algo como tú es tu enemigo. Lo odio, entiendo mejor que la colaboración es un espacio más hermoso de trabajo y lo que nos está invitando las nuevas generaciones es a colaborar. Aprendamos de Uber, aprendamos de Airbnb, aprendamos de todas las plataformas que compartir el conocimiento, compartir las ideas generan círculos virtuosos y creo que la colaboración sin duda va a vencer el arte de la guerra. Bueno, muchísimas gracias. Nos despedimos. Gracias a Plus 58 por este espacio, por estar hoy grabando aquí con mejor calidad y con mejor internet. Y gracias a todos ustedes. Gracias, John. Gracias, Maga. Bye. Nos escuchamos pronto.
Chao.